Muchísimas gracias, Nuria de Miguel, por estas cariñosas palabras de presentación. Buenas tardes a todos. Si tuviéramos que hacer una historia de los orígenes de la humanidad hoy, seguramente no contaríamos nada de lo que vamos a contar esta tarde aquí en el curso, que es el relato bíblico. Aunque esto pueda parecer obvio, quería empezar de esta manera mi intervención. Es decir, si hoy nos acercamos a esa magnífica puesta en escena que tiene el Museo Arqueológico Nacional sobre los orígenes de la humanidad, o vamos al Museo de la Humanidad en Burgos, lo que hacemos es estudiar la evolución de la especie humana en los últimos millones de siglos en los que el hombre está sobre la Tierra. ¿Con esto qué quiero señalar? Pues lo primero que quiero señalar, obviamente, es que estamos en un curso en el que lo que intentamos es ver en qué medida los temas de la Biblia forman parte de la cultura occidental europea, forman parte de las expresiones artísticas y sobre todo de la pintura en el Museo del Prado y, por tanto, al igual que ocurre con la mitología, que han sido relatos para explicarnos el mundo y para explicarnos a nosotros mismos, desde la perspectiva clásica y desde la perspectiva cristiana, estos temas los hemos terminado en gran medida olvidando. Y va a llegar un momento en que no podremos leer los cuadros y no podremos leer la literatura y, por tanto, un poco el objetivo de este curso, si yo no lo he entendido mal, y que además se quiere prolongar, porque nos centramos en el Antiguo Testamento, se quiere prolongar con el Nuevo Testamento, es, en primer lugar, leer la Biblia. Yo supongo que todos ustedes están ya armados con una Biblia en versión española, una Biblia que supongo que estará la traducción aprobada por la Conferencia Episcopal, aunque no sea la edición de la Conferencia Episcopal, porque hay muchas ediciones de la Biblia, muchas editoriales, la Biblia de Jerusalén, la editorial Verbo Divino, algunas Biblias cuya traducción es espléndida al español, como la del padre José Luis Alonso Shekel, etcétera, pero hay que leer la Biblia. Y entonces el relato bíblico de Adán y Eva se contiene en el Génesis, que es el primer libro de los 5 primeros libros de la Biblia. La Biblia es patrimonio común del pueblo judío y del pueblo cristiano. Nosotros a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento les llamamos Pentateuco. Penta, 5 teujos, volúmenes o 5 libros, de los cuales el primero, el Génesis, es el que trata de la creación del mundo, en el capítulo primero, de la creación del hombre, de la creación de Adán y Eva, de la caída, de la expulsión del paraíso y de la descendencia. De todos estos temas vamos a tratar hoy centrándonos fundamentalmente en el relato bíblico en lo que se refiere a Adán y Eva, pero no solo, como se verá inmediatamente, porque el asunto es sumamente complejo. Y, aunque muy brevemente, ¿qué ocurre cuando todos ustedes, yo espero que esta noche y antes de acostarse, se lean los 3 primeros capítulos del Génesis? De lo contrario, mal. Pues bien, ¿qué ocurre cuando uno lee estos 3, 4, no les perdono el cuarto tampoco, que habla de la descendencia,
de Adán y Eva. ¿Qué ocurre cuando uno lee estos 4 primeros capítulos del Génesis? Pues de lo primero que se da cuenta es de las enormes contradicciones internas que hay ya entre los capítulos, porque hay nada menos que 3 relatos diferentes integrados en el libro. El primer relato del Génesis es muy sencillo, ocupa el capítulo primero y es aquello que todos recordamos de Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese es el capítulo primero del Génesis. Ese es un texto bastante abstracto, de gran fundamento teológico, muy organizado, porque ya nos presenta una creación del mundo sistemática por parte de la divinidad hasta que se crea el hombre, el 6º día, Dios crea el hombre. Pero, en cambio, lo que verdaderamente nutre la iconografía, nutre la representación de Adán y Eva, no es este capítulo primero en el que solamente se dice que Dios crea al hombre, Yahvé, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y ya no se dice nada más. Es donde se cuenta verdaderamente la creación de Adán y todo el relato posterior es a partir ya del capítulo 2 del Génesis, el capítulo 2 y 3, que es a los que aquí vamos a hacer más referencia en la lección de hoy. Y este segundo relato es sin duda ninguna un relato más antiguo, que está integrado aquí en el relato conjunto del Génesis y que en esencia es que Dios crea primero a Adán del limo de la tierra, de una arcilla roja, Adama, que da el nombre a Adán, que es hombre. El significado de Adán es hombre. Adán se convierte en nombre propio ya en el capítulo 4 del Génesis, donde aparece ya Adán no como hombre, sino como Adán, nombre propio del primer hombre. Y después de la creación de Adán, Dios forma el paraíso. No estaba creado. Es decir, esto se contradice con el primer capítulo de la creación. Después de la creación de Adán, Dios forma el paraíso con los 4 ríos, el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates, y crea a los animales, tanto a los terrestres como a las aves. No dice nada de los peces en esta creación, para que Adán les pueda poner nombre. Y finalmente, viendo que el hombre estaba solo y parece como si la divinidad no terminara de ver que aquello funcionaba bien o como si no estuviera previsto en el primer proyecto, se crea a Eva. Y después de la creación de Eva y de la presentación de Eva a Adán, viene la famosa prohibición. En el centro del Edén hay 2 árboles, uno que es el árbol de la vida, es el árbol de la inmortalidad, y otro que es el árbol del conocimiento, el árbol del conocimiento universal de la ciencia del bien y del mal, de cuyo fruto Yahvé, Dios, prohíbe comer a Adán y a Eva. Y el capítulo 3 del Génesis relata la caída, relata el pecado original, cómo se produce esta, contravención, desobediencia del mandato divino de no comer del fruto del árbol prohibido, y cómo como consecuencia de esto aparece en el mundo el mal, el pecado, se siente vergüenza de estar desnudos y un ángel expulsa a Adán y a Eva del paraíso. Este es el relato del Génesis 2:3, que hay que leer también con detención. Bien, en definitiva, el relato del Génesis lo que contiene es la caída de la humanidad tal como interpretó este relato San Agustín. San Agustín es decisivo
en la interpretación de la historia de la humanidad, de la verdadera historia, según el pensamiento cristiano, de la humanidad y de su destino. Según San Agustín, porque con anterioridad a él esto no se había explicitado de una forma tan contundente, según San Agustín, por la desobediencia del paraíso terrenal y por haber comido del fruto, no solo Adán y Eva, sino toda la humanidad, porque para San Agustín Adán y Eva representan un colectivo humano, caen en el pecado y reciben el castigo de que toda la naturaleza humana queda corrompida por el pecado. Y esta corrupción les priva del libre albedrío, de la capacidad de gobernarse a sí mismos, de la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Un estado paradisíaco del que Adán y Eva habían disfrutado en muy pocos momentos, por lo que parece, porque inmediatamente el Génesis relata la caída. Pues bien, la historia de la humanidad, según el pensamiento cristiano, solo tiene dos hechos relevantes, esenciales, capitales, fundamentales, estrictamente marcan toda la historia. Son la caída y la redención. El resto de las cosas que suceden y que les van a contar aquí, incluido Moisés, son secundarias. Son importantes para el pueblo judío, pero para el pueblo cristiano, porque para el pueblo judío Moisés es el que recibe la ley, la Torá, que es los 5 libros del Pentateuco. Para los judíos son la Torá, es decir, lo que contiene la ley de Moisés y que divide el Antiguo Testamento en dos partes, antes de la ley y después de la ley. Pero para los cristianos no hay más que la caída y la redención, como vamos a ver ahora. Y el tercer hecho decisivo y fundamental que está por venir, que es la Jerusalén celestial. Y no hay más que esos tres hechos. Entonces, sorprendemos a Adán y a Eva en pleno relato de uno de los tres hechos fundamentales, la caída, y que además es un hecho que está conectado con el segundo capital, que es la redención. De modo que tanto primer Adán se va a convertir en prefiguración del segundo Adán, que será Jesucristo, por el cual vamos a recobrar la gracia perdida por el pecado, como la primera Eva, la mujer Eva, nombre que le puso Adán, madre de los vivientes, quiere decir Eva, se va a convertir en prefiguración de la segunda Eva, que es María, ave, ave María, Eva, ave, contraposición de letras, María, por la que vamos a recuperar la gracia. Y la gracia, esto es muy importante, y de esto parece olvidarse San Agustín. La gracia es la que nos devuelve la dignidad humana al cristiano, le devuelve el estado de naturaleza pura original, le devuelve el libre albedrío, pero San Agustín de todo esto se olvidó porque él lo que quería era fundamentar la sumisión al emperador. Y si el hombre podía gobernarse por sí mismo, ¿para qué hacía falta ya el emperador cristiano? Es decir, San Agustín es el padre de la Iglesia que verdaderamente fundamenta teológicamente el cesaropapismo. Y de ahí las grandes consecuencias que tiene la lectura negativa que San Agustín hace de la caída. Pues bien, para ilustrar todo este complejo problema de la caída, les he elegido una serie de obras de nuestro Museo del Prado, grandes obras maestras sumamente conocidas, de las cuales la primera de todas ellas es un conjunto mural románico espléndido, de todos conocido, y que espero que nos ayudará mucho, lo que ustedes ya saben,
a centrarnos en la lectura iconográfica, en la representación de Adán y Eva, en el modo de cómo se representan, en el significado que adquieren dentro del conjunto, en cómo modifican su presencia, la significación de todo el conjunto, porque el problema de la iconografía es que cada imagen no solo significa, sino que además modifica el significado de todo el conjunto. Pues bien, la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo, en la provincia de Segovia, tiene una capilla mayor, tiene un ábside que es recto plano, siguiendo la tradición constructiva hispánica, y presenta su interior totalmente decorado. Una iglesia románica no se consideraba terminada, sino estaba totalmente decorada. Y solamente se conserva la decoración de esta capilla mayor, que no es un ábside semicircular como habitualmente solían ser en la arquitectura románica, sino que es una sala de planta casi cuadrada, un poquito rectangular, que está abovedada con bóveda de medio cañón, de forma que tanto en la entrada a esta capilla, entramos por esa puerta de abajo, como en el muro de enfrente donde está el altar, se forman en alto, limitados por la bóveda de medio cañón, dos medios puntos, es decir, como dos semicírculos, que son los que van a alojar en uno de ellos, en el de la entrada, la imagen de la creación de Adán y el pecado original, los dos primeros temas iconográficos que vamos a comentar aquí hoy. Fíjense que se reduce todo este complejo relato triple y además contradictorio del Génesis a solamente dos escenas que se consideran claves. La primera, la creación de Adán, la creación del hombre, porque Adán quiere decir hombre. Lo primero de todo que pueden ustedes ver es que aquí hay, en este conjunto, en donde las imágenes tanto de Adán como de Dios, como luego de Adán y Eva, tienen una potencia expresiva extraordinaria, lo primero que sobresale también es que, salvo esas imágenes humanas, no hay más que árboles. Y ya estamos con el tema del árbol. Lo primero que ya les he comentado es que hay dos árboles. Uno que es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, estos árboles en la Biblia no se dice qué árboles sean. Y aquí tenemos uno de los primeros silencios de la Biblia. Tanto en la traducción de los 70 al griego como luego en la traducción latina de San Jerónimo, la Vulgata, no se habla de un tipo concreto de frutal. Es decir, no aparece por ningún lado el manzano, pero ni manzano, ni naranjo, ni higuera, ni vid, simplemente árbol. Árbol y fruto del árbol. Vieron que el árbol era un árbol hermoso de ver, que atraía perfectamente a los sentidos, que se podía comer y que se creía que avivaba el conocimiento. No se dice qué árbol es y por eso se ha podido representar el árbol de la ciencia, del bien y del mal, bajo múltiples especies, algunas de las más conocidas, las que les acabo de decir, y sobre todo el manzano. Ese árbol es del que nos va a toda la humanidad a venir la muerte. La muerte, según San Ambrosio, viene del árbol, porque de otro árbol, que será la cruz, vendrá la vida. La creación de Adán, vean ustedes que se representa Yahvé, Dios, está levantando, como acercando y aproximándose a sí mismo a Adán, que está como incorporándose, según se puede ver, cruzando una mirada con la divinidad,
y yo no sé hasta qué punto esta creación es la creación de Adán del segundo relato o es la creación del hombre del primer relato. En todo caso, vean que hay 3 letras, A, T, M, 3 letras que se repiten también junto a Adán en la escena de la derecha. Son acrónimos, algunos han leído esto como Adán traxit mortem. Adán trajo la muerte. La muerte vino del árbol, es más correcto que del propio Adán, pero por Adán, por el primer hombre, nos llegó sin duda ninguna la muerte. Vean que el árbol que hay a la izquierda de Adán tiene las mismas características formales que este árbol, que aquí sí que vemos claramente, el árbol que hay entre Adán y Eva, aquí sí que vemos claramente que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No porque lo identifiquemos por sus características ni por sus frutos, que no sabemos muy bien cuáles son, sino porque hay una serpiente enroscada en el árbol y indudablemente le está dando un fruto a Eva, pero es que además Adán ya ha comido, porque fíjense que con la expresividad del románico, Adán se está llevando la mano al cuello, que quiere decir que acaba de tragar, que he hecho, que acabo de tragar. Pero no solo ha comido, sino que en esta escena del pecado original, este artista románico que tiene una gran capacidad de relato, lo que hace es concentrar 3 momentos del relato bíblico. El primer momento es la tentación a Eva. El segundo momento es que Adán ya ha comido también. Y el tercer momento es que además se sienten ya tan desnudos que se tapan con hojas de higuera. Y todo en una sola escena que está centrada por el árbol, un árbol que es de características similares a aquel de allí, solo que de color diferente. ¿Ven el cambio de color? El primero tiene una tonalidad azul, este tiene ya una tonalidad ocre distinta, pero hay un tercer árbol que es igual, que es el que tenemos aquí a este lado, a la derecha nuestra de Eva, y estos árboles van alargando las ramas con carácter amenazante, como intentando envolver a los personajes. Algunos han planteado si los 2 laterales tendrán simplemente un carácter compositivo. El verdadero árbol sería naturalmente el del pecado, pero tenemos un cuarto árbol, y un cuarto árbol que está en el centro de la composición, que separa las 2 escenas y que es difícilmente identificable como árbol porque es un tronco del que en la parte superior arrancan unas espigas. De lo que no cabe duda es de que cuando ustedes vean en una composición un árbol en el centro como eje de simetría, centrando la composición, están ustedes ante el árbol de la vida. El árbol de la vida según el modo de representación oriental persa, el Om o árbol de la vida, que cualquiera que sea la naturaleza del árbol, se interpreta como árbol de la vida, como eje en torno al cual se organiza simétricamente la composición. Pero es que este árbol que separa las 2 escenas y que sin duda es el árbol de la vida, naturalmente, el árbol de la inmortalidad, naturalmente está afrontado por completo, frente a frente, en la capilla, en el otro medio punto, a la cruz. El árbol de la vida, según cuenta el Génesis, es aquel de cuya savia mandó Eva tomar jugo para ponerlo en la boca de Adán ya muerto, de donde salió un árbol que fue la cruz. Estamos ya en el juego de contraposiciones y de prefiguraciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fíjense que en Maderuelo
en Maderuelo solamente tenemos, por un lado, la caída, la creación de Adán y la caída, uno de los hechos fundamentales de la humanidad, y enfrente mismo de ellos tenemos la salvación, la cruz, cuya reliquia es lo que les interesaba a los de la ermita de la Vera Cruz. En el mundo occidental veneramos las reliquias, frente al mundo oriental, donde lo que veneran son los iconos, las imágenes. En el occidente cristiano somos un mundo de reliquias, y tener una reliquia de la Vera Cruz es tener ante sí la prueba de la salvación, es decir, del otro hecho fundamental de la humanidad. La salvación por la muerte de Jesucristo, que aquí no se representa en la cruz como el Jesucristo que correspondería en la representación del mundo iconográfico románico, sino que en un clípeo o medallón que centra la cruz se representa el Cordero de Dios, que es Jesucristo, pero según la representación hispana de los beatos de Liébana, iluminados a lo largo del siglo X por la miniatura hispana. De manera que nos encontramos en un lugar de gran tradición hispánica, ya he dicho, capilla rectangular frente al ábside semicircular, el Cordero de Dios en lugar de Cristo en la cruz, pero claro, en un centro muy vinculado con las grandes corrientes de representación románicas que vienen de Italia y que vienen de Bizancio. De modo que esta cruz de la salvación, segundo hecho fundamental de la humanidad, tiene a izquierda y a derecha, a su derecha y a nuestra izquierda, a su derecha, a la derecha de la cruz, Abel con la ofrenda del Cordero, y a la izquierda Melquisedec. Son los dos grandes prefiguraciones también de Cristo que desde los mosaicos de San Vital de Ravenna son dos personajes del Antiguo Testamento, del Pentateuco, que se relacionan como prefiguraciones de la redención. Y aquí lo tienen ustedes bien claro en este mosaico de Ravenna, para que no duden del modelo iconográfico de Abel y Melquisedec en Maderuelo. Abel ocupa el lugar más importante. Fíjense ustedes que siempre en la representación cristiana el lugar más importante está a la derecha, pero a la derecha de la escena según la mira, en este caso la mano divina, que baja del cielo, es decir, a nuestra izquierda. Nuestra izquierda es el lugar jerárquico más importante, que aquí corresponde a Abel. Abel es sacerdote, prefiguración de Cristo, que ofrece el Cordero, y a la izquierda Melquisedec, que también es sumo sacerdote y rey de Salem, ofrece el pan y el vino, que es una prefiguración de la Eucaristía. Fíjense pues que solo con dos escenas, la caída y la redención, por el árbol nos llegó la muerte, por la cruz nos llegó la vida. ¿Qué nos falta? La Jerusalén celestial, que es lo que se representa en la bóveda. Es decir, este es un programa teológico completo, no hace falta más. Si uno entra en la capilla de Maderuelo, ha entrado directamente en la Jerusalén celestial, que ya en esta tierra está prefigurada por la arquitectura románica de la capilla. Fíjense que luego, cuando hablemos de la arquitectura gótica, decimos que todas las catedrales góticas son una prefiguración, una representación en la tierra de lo que es la Jerusalén celestial, de lo que será el destino de los justos solamente. No se hagan ilusiones. Si ustedes no son justos, no van a ir ahí. Aquí solamente van a venir los justos. ¿Y quiénes son los justos? Es decir, ¿quiénes entran aquí? Según la liturgia
hispana, visigoda, etc. Aquí entran los sacerdotes, los levitas, que son los primeros justos, que son los que naturalmente controlan el mensaje y controlan la Jerusalén celestial. Pero fíjense que la presencia de la creación de Adán y el pecado original da sentido, dos imágenes que dan sentido y significado a toda una obra. Claro, hay que saber leer también el lenguaje de la época, es decir, no todos los lenguajes artísticos son iguales. Vean ustedes cómo se representa aquí el desnudo, lo quiero apuntar ya porque luego vamos a terminar viendo los desnudos de Adán y Eva de Durero, y para que vean ustedes que aquí esta es una representación que no está hecha para que los ojos vean, sino para que los ojos entiendan. Es decir, la pintura románica habla directamente al intelecto, a la mente, para que comprenda. Y para que comprenda que esta es una imagen desnuda de Adán y una imagen desnuda de Eva. Las diferentes partes del cuerpo son como elementos autónomos, cerrados por líneas perfectamente autónomas, que se integran en un conjunto que no está pensado, por supuesto, el conjunto como un solo ser. Piénsenlo desde el punto de vista de la representación de la perspectiva. Vean cómo hay caras y pechos de frente, cómo hay piernas y caderas de medio lado, de perfil. Es decir, estamos integrando diferentes sistemas de representación para que todo aquello que vemos lo veamos de la forma más clara. Bueno, dejamos Maderuelo y vamos con otra obra maestra del Museo del Prado. Maderuelo se pinta al fresco sobre muro hacia 1125, es decir, en todo caso ya a comienzos del segundo cuarto del siglo XII, en pleno apogeo de la pintura románica, pertenece a esa corriente que desde Santa María de Taúl viene a Berlanga y a Maderuelo. Aquí tienen también parte de las pinturas de Casilla de Berlanga, de San Baudelio, y por tanto en el Prado tienen una buena representación de este estilo. Pero ya hay que situarse a comienzos del siglo XV, es decir, en pleno Quattrocento italiano, y por tanto en los albores del Renacimiento en Italia y en Florencia, para abordar el comentario de esta otra obra maestra del Museo del Prado, que es la Anunciación de Fra Angelico. En el texto que se publicará, como pueden ustedes comprender, mi humilde condición de profesor universitario no me permite ser especialista en todos estos temas. Los títulos de crédito de todas las personas, donde pueden ustedes leer para profundizar más, etcétera, vendrán apoyados en las notas del texto. Pero yo creo que con lo que les voy diciendo ustedes van entrando en Adán y Eva y en su significado a lo largo del tiempo. Pues bien, ya hacia 1425-28, en la ciudad de Florencia, hay un fraile dominico, de todos conocido como Fra Angelico, que era Fra Giovanni de Fiesole, que había profesado de dominico en el convento de Fiesole y que, como todos los dominicos, tenía la obligación de convencer mediante la palabra. Fíjense que la orden dominica es una orden a la que le colgaron el mochuelo de la Santa Inquisición. Ellos, cuya función primordial era convencer a todos, pero no amenazando con ningún castigo, sino mediante la palabra. Y si hay un doctor que destacó en la historia del siglo XIII y de la orden dominica y al que se le dio el título de Doctor Angelicus, fue Santo Tomás. Pues el Santo Tomás de la pintura
fue este fraile dominico, al que también empezaron a llamar Angélico, recordando ese carácter tomista, es decir, ese carácter de tesis teológica que hay en todas sus pinturas. Hace mucho tiempo que se ha superado la visión de Fray Angélico, que algunos han podido deducir de Vasari, de que si era un pintor que pintaba como los ángeles. Era un pintor que tenía puestos muy bien, y que por eso le llamaban Fray Angélico, tenía puestos muy bien los pinceles en el lenguaje artístico de su época, como ha demostrado, por ejemplo, perfectamente Miguel Falomir. Y, por tanto, el análisis formal de la pintura de Fray Angélico hay que hacerlo desde el Renacimiento florentino, y hay que colocarlo entre Masaccio y Alberti y situarlo en su época, porque es donde le corresponde. Lo que ahora a nosotros nos interesa es ver cómo en este cuadro, en esta tabla de pintura al temple sobre tabla de la Anunciación, que es la primera que pintó Fray Angélico hacia 1425-28 para el convento de Fiesole, donde se encontraba ya, según los relatos de la crónica del convento, unos pocos años después. Tenemos conectados dos temas otra vez, conectados como premonición, como prefiguración o como contraposición, como ustedes quieran, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, a la izquierda del cuadro, se representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Pongan atención en el cuadro, porque esta representación va a ser muy distinta de otras expulsiones que vamos a ver del paraíso. La primera característica iconográfica que presenta es que tanto Adán como Eva van vestidos con pieles de animales, tal como se dice en el Génesis. Después de ver que estaban desnudos, Dios los vistió con pieles de animales antes de que se produjera la expulsión del paraíso. El punto de vista de este lateral, yo diría que más que de perspectiva caballera, que es como se suele llamar a este punto de vista, en el que se representa la escena como si estuviera la mirada encima de un caballo, casi es a vista de pájaro. Fíjense que la línea de horizonte queda tan alta que solamente deja lugar para que aparezca la mano divina. Mano divina y rayo, que analizaremos enseguida, que va a tener una función importante. Es como Fray Angélico entiende la naturaleza. Aquí olvídense de toda la mitología del paraíso y vamos a centrarnos solamente en que en este cuadro hay dos temas, que son a la derecha arquitectura, el espacio arquitectónico, algo que era muy importante en la Florencia de principios del siglo XV, porque lo que estaban intentando representar era estos pórticos y templetes de medio punto sobre columnas, que Fray Angélico representa con muchas deficiencias de perspectiva y que está todavía muy vinculado con la tradición anterior, de carácter sienés, en los colores rosas, azules, en la abundancia de dorados, en la falta todavía de espacio, de volumetría y sobre todo de peso. Esta arquitectura, esta representación arquitectónica no pesa, es muy ligera, muy liviana, pero lo que se nos contrapone es naturaleza y arquitectura. Y en la naturaleza y en la representación de la naturaleza es donde aparece la tercera vía del naturalismo de Fray Angélico, frente al realismo, por un lado, de Masaccio y de otros pintores del momento, y luego frente, naturalmente, al sentido arquitectónico histórico de Alberti,
porque en la derecha tenemos la historia, en la izquierda la naturaleza. Pues bien, aparte de estos juegos de enlace, el enlace fundamental es iconográfico. La mano de Dios que sale de la expulsión del paraíso terrenal de Adán y Eva emite un rayo de luz por el que discurre la paloma del Espíritu Santo que va al pecho de María, la nueva Eva, Ave María, Eva, Ave, es decir, en una prefiguración que lo podríamos resumir que por la mujer el mal, como dice San Ambrosio, pero a su vez por la mujer el bien. No me da más tiempo de detenerme con esta obra maravillosa y con las consecuencias iconográficas que se derivan de la presencia de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Porque si no estuviera este tema aquí, el cuadro no tendría la fuerza que tiene. La fuerza que tenía la devoción a la Anunciación en Florencia en esta época. Vean cómo van cambiando las devociones. Devoción a la Veracruz. Aquí devoción a la Anunciación a María. Hay auténtica pasión por la Anunciación. Se forman incluso cofradías de la Anunciación. Y esta era la misma devoción que, a mi modesto entender, había en la corte española de Felipe III, y es por lo que se mandó comprar por el duque de Lerma este cuadro y por lo que luego ha llegado aquí a España, por la devoción al tema iconográfico de la Anunciación, cuya prefiguración es la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Si conocidos son, controvertidos mucho más, los dos grandes trípticos que tenemos del Bosco en el Museo del Prado, el carro de heno y el jardín de las delicias, o el jardín de las delicias y el carro de heno, que yo se los he puesto por orden cronológico. Este primero se suele datar entre 1495 y 1500 y el segundo entre 1500 y 1510. Bueno, pues para que no haya ningún problema, hacia 1500, el uno antes que el otro. Si todo el tema de Adán y Eva tiene mucha bibliografía, la iconografía de Adán y Eva, el Bosco ha hecho derramar miles de páginas de lecturas, de interpretaciones. Vamos a empezar muy brevemente por decir lo que no es el Bosco. El Bosco lo que no es un pintor heterodoxo. De manera que, y esto ya está prácticamente de acuerdo toda la crítica histórica, de que el Bosco no representa la mentalidad de ninguna secta, de ningún pensamiento heterodoxo que vaya contra lo que podemos denominar los textos sagrados. En absoluto, y mucho menos cuando el Bosco lo que representa son relatos bíblicos en los que estrictamente se atiene al relato bíblico. Pues bien, en estos dos trípticos, que tienen la forma, como ven ustedes, de tabla central, dos tablas laterales, tablas que están pintadas tanto abiertas como si las cerramos, están también pintadas. Esta es la que representa el hombre que camina hacia la mitad de su vida, mientras que la del Jardín de las Delicias es la que representa el tema de la creación del mundo, de la esfera celeste. Pues bien, lo que nos interesa ahora es solo la tabla de la izquierda. En los dos casos, ven, esta es la del carro de heno y esta es la del Jardín de las Delicias. De la del carro de heno nos interesa porque es la secuencia más completa de la caída que ha representado el Bosco en una tabla y que ahora veremos en detalle: la creación de Eva, el pecado original y abajo la expulsión del paraíso, es decir, la caída, con toda su secuencia completa, desde la creación de Eva hasta la expulsión. Mientras que
en el Jardín de las Delicias solo se representa una escena. Dios presenta Eva a Adán, y esto es muy importante para el significado total luego de los cuadros. De manera que, aunque parezca que lo que se representa en el lateral izquierdo, panel, hoja, postigo, como le quieran llamar ustedes, puerta, en ambos casos no es el paraíso. En un caso es la caída, en otro caso es la presentación de Eva a Adán en el paraíso. Los temas iconográficamente son diferentes y van a afectar de modo diferente al significado de los cuadros, aunque en la derecha ambos cuadros tienen el infierno como contracuadro, como contraimagen de la imagen de la izquierda. El del carro de heno. El del carro de heno, y para no volver sobre él, arriba representa ya la primera desobediencia, la desobediencia de los ángeles malditos, de los ángeles que no quieren servir a Dios y que son expulsados del cielo y que adquieren esas formas semi-humanas, semi-volátiles de insectos, unas formas para las que los pinceles del Bosco eran muy adecuados. Pero lo que a mí me interesa es la secuencia: creación de Eva, pecado original, expulsión. Creación de Eva. Aquí Eva se representa como en muchas escenas de su creación. Adán está tumbado, dormido, vean ustedes en un tipo de perspectiva casi a vista de pájaro, y Eva sale de detrás, se le ve casi completa, en algunos casos ya se verá Eva entera, pero aquí sale casi completa y orante ante Dios. Adán no tiene ningún protagonismo en esta escena, todo el protagonismo lo tiene Eva. Parece que nos están recordando que es un elemento esencial en el relato que se va a producir. Por si no hubiéramos caído en la cuenta, luego volveré sobre esta, por si no hubiéramos caído en la cuenta, en la escena siguiente, en la del pecado original, Eva está en el centro de la composición. Es muy importante seguir los criterios compositivos para poder leer adecuadamente los lenguajes artísticos, en el centro de la composición. Y fíjense a qué altura queda la cabeza de Adán, la cabeza del hombre. Esto es muy importante, porque los pies están a la misma altura. Pero Eva es evidentemente aquí bastante más alta, pero además está en el centro, pero además destaca su cabeza por encima. Esto es fundamental en la escena, que lo que representa es naturalmente la serpiente con pecho de doncella, con pecho y cara de doncella, para representar el habla, es decir, para poder representar que está hablando y que está intentando convencer a Eva. Ya la ha convencido, Eva ya ha pecado, ya se tapa con la hoja de higuera. Y Adán, que está ahí en plena tentación, es decir, lo sorprendemos en el momento en que va a coger la manzana. Pero, ¿cuál es el centro de la composición? Solamente en la última escena, cuando el ángel expulsa del paraíso a ambos, parece que recobra Adán el protagonismo y la responsabilidad. Abajo, es decir, Eva ya sale hacia la izquierda, mira asustada lo que les espera y la visión que les espera, y en cambio Adán parece como si estuviera intentando negociar con el ángel. Es decir, esto es algo que no se ve prácticamente en muchas expulsiones del paraíso. Han visto la expulsión canónica de Fra Angélico, los dos correctamente vestidos con pieles. Estos todavía siguen desnudos y tapados. Dios, Dios no les ha vestido. Pero es que además Adán, en un gesto de contraposición claro al ángel,
parece como si está reclamando su derecho a gobernarse por sí mismo, todavía antes de ser expulsado del paraíso. En definitiva, es una caída en toda la regla. Esto es el pecado, el mal. Si no quedaba claro antes, han sido expulsados ya arriba los ángeles malos. En cambio, en el otro grupo, en la otra tabla, en la otra puerta, en la del Jardín de las Delicias, solo se representa a Dios en el centro, presentando Eva a Adán. Adán, que está sentado en el suelo con una cara de admiración. Eva, que inmediatamente se ve que se está incorporando, que va a ser, si se termina de incorporar, tan alta como Dios, y que desde luego Adán no da la talla. Vamos, esto está clarísimo en la composición. Que están en el centro del paraíso se ha venido diciendo por el drago canario, que lo tienen ustedes ahí y que ya se había incorporado a la pintura flamenca con Van Eyck, tal como ya fue estudiado por Isabelita Mateo hace mucho tiempo, y que sería, en este caso, no el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino el árbol de la vida. Aquí sí que no hay otra escena. Esta escena corresponde inmediatamente a después de la creación de Eva. Pero esta escena, en esta tabla del Jardín de las Delicias, está sola. Y, naturalmente, nos está diciendo de una forma evidente y clara que este es el momento en el que el hombre y la mujer, el hombre reconoce a la mujer, ambos se sienten perfectamente dignos, desnudos, y ambos tienen libre albedrío para discernir. Es decir, esto es el paraíso, no la caída, que es otra cosa, y la aparición del mal. Y no voy más allá porque yo no me puedo meter en camisas de 11 varas, que no soy especialista en este tema. Pero vean cómo, bueno, para que está claro que es la presentación, pues no hace falta más que apoyarse en mosaicos bizantinos, por ejemplo, de Monreale. Es decir, Dios coge de la mano a Eva y se la presenta a Adán. No coge de la mano a los dos, en cuyo caso algunos han previsto que fuera una especie de preinstitución del matrimonio, sino simplemente es el momento anterior, tal como vengo diciendo. Y la belleza, el desnudo original de la vergüenza a la belleza. Se ha tratado muchas veces el tema del desnudo en el Museo del Prado. A mí aquí me toca tratarlo desde un punto de vista especial, porque prácticamente se ha dicho casi todo. Pero creo que falta un pequeño punto iconográfico para que quede perfectamente demostrado qué sentido de la belleza es el que Durero nos muestra aquí. Porque es el sentido, ya lo adelanto, de la belleza divina. De la belleza divina, de la belleza de Dios. Es decir, un sentido cristiano de la belleza. El precedente, como es sabido, de estas dos tablas del Museo del Prado, una de las cuales, como ya saben ustedes, va en el folleto del curso, la de Eva, el precedente es un grabado del propio Durero de 3 años antes, de 1504, en el que se representa a Adán y Eva antes del pecado original, que están ahí tentados por la serpiente en un paraíso que está todo lleno de árboles y de animales, cargado de simbología. No voy a entrar ahora en la simbología de los caracteres humanos que representan los animales, en la simbología de aquel macho cabrío que se va a despeñar allá arriba en lo alto y se va a tirar al precipicio como preludio de todo lo que aquí va a ocurrir, sino que en lo que quiero que se fijen es en que este grabado
en metal de Durero del año 1504, 3 años anterior, debe todavía mucho más al sentido del desnudo y de la belleza nórdica que italiana, y sobre todo está lleno de ganga narrativa. Es decir, esto es el colmo de la descripción de todo lo divino y humano. Y en cambio, Durero tiene el acierto compositivo de presentarnos sobre fondos neutros, sobre un suelo llano y de muy poca profundidad y un fondo neutro, solamente el paisaje obligado que ha quedado desplazado por completo a la derecha para que la contraposición de Adán y Eva como mero recurso estético se vea plenamente. Y liberado de todo tipo de gangas narrativas, descriptivas, es el arte por sí mismo en su estado puro y con el sentido de belleza como proporción, la proporción del cuerpo humano, las medidas, todo lo que se ha podido decir respecto de estas dos obras, en las que además no hay esa especie de mirada psicológica entre ambos, sino que los dos personajes se contraponen en sus gestos, actitudes, expresiones y significado de una forma absolutamente artística. ¿Dónde está el punto especial que nos añade la iconografía? Pues miren ustedes, en 1500 el pensamiento neoplatónico, asumido plenamente por el pensamiento cristiano, ya piensa que la máxima expresión de la belleza es Dios. Dios es lo bueno y lo bello, el sumo bien y la suma belleza. Pero que el modo de representar la belleza divina va a cambiar de acuerdo con la mirada que se está haciendo a la antigüedad clásica. De la misma manera que para la Iglesia de San Pedro del Vaticano ya no vamos a utilizar la tipología de planta de cruz latina, medieval, del árbol de la redención, sino que vamos a utilizar la tipología de planta de cruz griega, perfecta, acabada, de brazos iguales, de múltiples ejes de simetría, de belleza geométrica perfecta. Las tipologías del Renacimiento son tipologías de planta central que van a ser cubiertas con cúpula. El sentido de la belleza, lo apolíneo, lo venusiano, todas las referencias clásicas que se quiera aplicadas a Adán y Eva, o si prefieren a Jesucristo y a María, porque es exactamente lo mismo. Ese sentido de la belleza es divina, no es humana, no es terrenal. Es que el hombre, en su estado de naturaleza original pura, en ese breve momento que duró antes de la caída, antes del pecado original, era susceptible de toda esa belleza. Esta concordatio, que algunos han llamado concordatio cristiana, de hacer del tema cristiano, asumir una belleza clásica para el tema cristiano, es asumir una belleza clásica para el tema divino, es decir, cristiano y divino, y el nuevo sentido del desnudo, que es un sentido del desnudo original del hombre que ha recuperado por la gracia toda su libertad, todo su libre albedrío. Podríamos continuar, pero yo soy muy estricto con la hora y entonces voy a terminar. Bueno, quedaban unos comentarios sobre Tiziano y Rubens. No se pierden nada. Yo creo que debemos de acabar con Durero para que no se nos escape este momento mágico de belleza equilibrada, armónica, serena,
etcétera. Pero quiero terminar como empecé, con alguna ironía, y empecé diciéndoles que leyeran la Biblia, naturalmente. Y creo que pueden leer algunas otras más cosas, según los gustos, porque del relato bíblico en la literatura les van a hablar bastante, y les van a hablar en el cine, en la música y en otros muchos temas, pero conviene que les pille preparados. Y los que prefieran el diario de Adán y Eva de Mark Twain, pues muy bien, eso que termina Adán diciendo donde estuvo Eva, estuvo mi paraíso. Pero yo quiero recomendarles un libro de poesía de un escritor creyente, católico, buen escritor, no sé si tan buen poeta, pero que en el año 1991 publicó un libro de poesía que se llama El libro de Adán y Eva. Este libro de poesía de Lorenzo Gomis, libro de Adán y Eva, en editorial Endimión. ¿Por qué les recomiendo esto? Pues enseguida lo van a ver, porque claro, hoy, además de esta aproximación iconográfica profunda, penetrando en el lenguaje, en el estilo, en el gesto, en el significado de la obra, hay también otras muchas aproximaciones a la lectura bíblica. Y la de Lorenzo Gomis está llena de ironía. Miren qué título de poema tan bonito. Poema, título del poema. No se ha sabido si Adán y Eva fueron realmente felices. Este es el título del poema. Y dice así el primer verso, que se lo voy a leer, bueno, pues para que vean el Tiziano que les traía preparado. El primer verso dice: nuestros primeros padres eran vegetarianos, les caían redondos los frutos en las manos, brillaban los naranjos, solares valencianos, y más allá, en la niebla, lucían los manzanos. El poema siguiente está escrito en versos alejandrinos, en cuadernavía, ya se habrán dado cuenta, la obra de Lorenzo Gomis es de un humor extraordinario. El poema siguiente, fíjense qué título: Adán era un buen hombre, pero Eva quería que llegara lejos. Pues muchas gracias, que lleguen muy lejos.